Trabajé brevemente como vendedor de aspiradoras, y sí, el trabajo era tan terrible como suena, lo que requería noches muy largas, ya que a menudo estaba en las casas de los clientes hasta alrededor de las 9 p.m., antes de tener que volver a la oficina central para hacer el cierre y luego conducir a casa. Había veces en las que no llegaba a casa hasta la medianoche o la 1 a.m. Estaba trabajando hasta tarde en esta noche en particular y estaba en la recta final, a unos 10 minutos de distancia, cuando mi viejo y barato Ford Fiesta empezó a sobrecalentarse. Sabía que el coche no llegaría a casa, así que no tuve más remedio que detenerme en un apartadero. Mi pueblo natal es literalmente el último pueblo antes de que haya solo montañas y bosques durante innumerables kilómetros. Mientras entraba en el área de estacionamiento de la montaña, con vapor saliendo de mi motor, una figura humanoide blanca corrió directamente frente a mis luces y se precipitó desde el borde del lado despejado del área de estacionamiento hacia el bosque al otro lado. No tenía ropa, características genitales ni cabello, solo una figura blanca con 2 brazos y piernas que parecían casi luminosas y reflectantes en mis luces. Diría que me asusté mucho, pero es un poco quedarse corto. Mis ojos casi salieron de mis órbitas cuando corrió frente a mí, pero luego me di cuenta de que estaba atrapado en un coche muerto en un apartadero desierto de montaña en medio de la noche, sin señal de teléfono móvil. Esto fue en la época en que los teléfonos móviles apenas empezaban a popularizarse, pero había grandes áreas del país sin cobertura de red. No tuve más remedio que quedarme allí durante 1 hora, hasta que mi coche se enfrió, ya que se rindió prácticamente en el momento en que me detuve. Así que me quedé en el coche solo, mirando directamente hacia el bosque, donde la criatura que vi había corrido, sin arma, sin forma de contactar a nadie para hacerles saber dónde estaba, y sin tráfico pasando para intentar llamar la atención. Durante mi espera en el coche, obviamente comencé a preguntarme qué había visto. Sabía con certeza que había visto algo, ya que no era un truco de la luz, eso estaba claro. Descarté la posibilidad de que fuera un zorro o cualquier otro animal que poblara las montañas de Gales, ya que estaba seguro de que era una criatura humanoide de 2 piernas en forma, con una cabeza, cuerpo, brazos y piernas más o menos humanos, con todas las proporciones correctas. La respuesta obvia habría sido que era algún hombre muy extraño que, por alguna razón, estaba vestido de blanco, pero como estábamos a kilómetros de la casa más cercana y yo era el único coche por allí, pensé que era muy improbable que alguien hubiera pasado horas caminando por un espeso bosque solo para pasar el rato en un área de estacionamiento en medio de la noche, vistiendo un mono. Desde que pude descartar posibles animales o humanos, tuve que considerar la alternativa, que no es agradable de pensar cuando estás atrapado en un coche averiado, la posibilidad de que la criatura fuera un fantasma. Pero aún así, no suelen huir de la gente, que yo sepa. No estoy seguro si hay alguna versión galesa de un Wendigo, pero tuve que categorizar este encuentro como eso. Siempre se hablaba de rituales satánicos y brujas, practicando en el bosque cuando era niño, y también de peleas ilegales a puño limpio donde la gente había sido asesinada y enterrada para encubrir el crimen. Pero no le di mucha importancia en ese momento, y siempre lo descarté como un rumor supersticioso. Pero ahora no estoy tan seguro. Eventualmente, mi coche se enfrió lo suficiente como para volver a casa a duras penas. Nadie me creyó cuando les conté lo que vi, y estaban empeñados en decirme que lo que vi fue una oveja corriendo en 2 patas. Juro que la criatura que encontré fue algo más. Desde entonces he estado en el bosque muchas veces, acampando, andando en bicicleta y haciendo senderismo, pero nunca he vuelto a ver algo así. Pero cada vez que voy allí, siempre soy consciente de la posible presencia de lo que ahora creo que fue el hombre cabra. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estábamos en un viaje de campamento de los Scouts, con unos 20 o 30 de nosotros, alojados en una pequeña cabaña con ventanas al frente y atrás. Había mesas de madera por todas partes. El baño de los adultos estaba a unos 200 metros por un camino de grava en la oscuridad. Teníamos un sistema de compañeros, como siempre en los Scouts,
Así que alrededor de medianoche, después de contar historias de miedo como es costumbre en los campamentos, tuve que ir al baño y obligué a mi amigo a acompañarme. Él asintió y agarramos nuestros cuchillos, sabiendo que podría haber osos en el bosque, lo que nos hacía sentir más seguros. Fuimos al baño y comenzamos a caminar de regreso. Fue entonces cuando empezó a ponerse espeluznante. Sentí un miedo instintivo y miré a mi amigo, quien tenía la misma expresión que yo. Empezamos a caminar un poco más rápido y desplegamos nuestros cuchillos de bolsillo. Entonces me di la vuelta y lo vi. La criatura se parecía a un gato, tal vez 1.8 metros de altura, con patas algo torcidas pero encorvada. Me asusté muchísimo y empecé a correr. Mi amigo también lo vio, así que corrimos de vuelta a la cabaña. La criatura emitía un sonido entre gemidos y aullidos mientras nos seguía lentamente. Golpeamos la puerta y los chicos nos dejaron entrar. Les contamos lo que vimos y, sorprendentemente, nos creyeron. Así que cerramos con llave la puerta principal y miramos la puerta trasera, que no tenía cerradura. Así que empujamos una mesa contra ella y pusimos a un chico con su cuchillo para protección. Bajamos las persianas de todas las ventanas y nos sentamos con las luces encendidas. Entonces vimos unos ojos afuera de la ventana sin persianas. Todos estábamos asustados. La criatura se acercó lentamente a la puerta trasera y escuchamos un golpe contra ella. Luego se fue. Pensamos que íbamos a morir. Nadie durmió esa noche. Cuando los adultos vinieron a despertarnos, les contamos lo sucedido, pero se rieron y dijeron que nos lo habíamos inventado. Sabíamos muy bien lo que había pasado, pero nadie nos creería. Tenía entre 18 y 20 años, durante los años 80 y 90. Yo y algunos amigos teníamos este enorme bar con 3 pisos y siempre tenía mi propia cabina para DJ. El bar abría a las 9 de la noche y no cerraba hasta las 2 o 3 de la madrugada. También me encantaba la naturaleza, especialmente en Alabama, donde vivía. Había muchos bosques y siempre me gustaba caminar a casa después de la fiesta, especialmente de noche, escuchando los sonidos de los insectos, el agua de los arroyos y los rugidos de los linces. Recuerdo que siempre me ofrecían mis amigos, o incluso mujeres que conocía en la noche si necesitaba que me llevaran a casa, ya que rara vez conducía al bar porque, como dije, me encantaba caminar, especialmente de noche. Esta noche hice lo mismo y estaba en camino a casa. Siempre tomaba la misma ruta y la recordaba perfectamente. Era una larga calle que pasaba por ambos lados del bosque. No puedo recordar cómo se llamaban los bosques, pero para cualquier persona común, esos bosques podrían asustarlos, incluso durante el día. Solo para darte una idea, durante el día eran inquietantes, pero de noche parecían sacados de una película de terror. Mientras caminaba, comencé a escuchar un ruido proveniente del lado opuesto del bosque. Estaba caminando por el lado izquierdo de la calle y el ruido venía del lado opuesto. Esto no era raro para mí, ya que escuchaba esos ruidos a menudo mientras caminaba por esa calle llena de bosques, pero esta vez era diferente. No era el sonido habitual de una serpiente deslizándose o de un lince moviéndose. Era mucho más pesado, como el sonido de hojas siendo frotadas o el viento soplando entre las hojas, pero el aire estaba quieto. Seguí caminando y analizando el sonido. Por un lado, pensaba que tal vez era solo un humano, pero por otro lado, estaba nervioso. Parecía estar acercándome al sonido cuando, de repente, el sonido llegó a un punto crítico. Empecé a girar la mirada hacia él y, te lo juro, lo que vi era la peor pesadilla de incluso el hombre más valiente. Me detuve en seco cuando lo vi. Justo al otro lado de la calle, a pocos metros de distancia, había 2 pares de ojos rojos brillantes. Mientras analizaba más lo que veía, vi que esta cosa medía al menos 3 metros de altura, y sus pies eran como mitad pulpo, mitad humano, porque sus piernas parecían tentáculos.
Su cuerpo era algo fuera de este mundo y su cabeza era algo completamente diferente. Podría decir que era un poco como el depredador, pero en lugar de una cabeza normal, tenía tentáculos. No puedo empezar a describir el miedo que me invadió en ese momento. Ambos nos miramos, y el tiempo pareció detenerse hasta que reaccioné. Volví al mundo, y tan pronto como lo hice, corrí con la mirada fija en esa cosa durante 5 segundos antes de mirar hacia adelante. Corrí, y corrí, y corrí. Estaba tan asustado que entré corriendo en un largo camino de entrada al otro lado de la calle. Empecé a golpear la puerta hasta que un hombre blanco, de unos 50 años y con sobrepeso, salió. Sabía que acababa de despertarse porque parecía aturdido. Eran cerca de las 3 de la madrugada, así que esperaba una respuesta medio molesta y medio furiosa. Pero el hombre vio mi expresión y sabía que había visto algo muy inusual. Me preguntó si estaba bien y, todavía en estado de shock, logré contarle lo que vi. Él asintió y me hizo entrar. Me hizo sentar en el sofá y se fue a buscar algo. Un minuto después, volvió con una escopeta. Ambos nos subimos al coche y me dijo que lo guiara hacia donde había visto la criatura. Estaba demasiado asustado, pero los daños que había hecho a los árboles todavía eran visibles. No creo que el hombre me creyera al principio, porque recuerdo que dijo algo así como: «Bueno, ¿estás seguro de que no has visto demasiadas películas de terror últimamente? Tal vez tu mente te esté jugando una mala pasada». Le dije que sabía lo que había visto y que no podía ser falso. Recuerdo que volvimos a su casa. Dijo que me iba a dejar allí, que solo tenía que coger algo. Creo que era su cartera. Me llevó a través de la casa. Salimos por la parte trasera y me indicó que saliera y mirara algo. Salí y me llevó a su patio trasero, que también era su patio de granja. Había 5 cerdos, un gallinero y 3 vacas. Había habido 5 vacas, pero me mostró lo que les había pasado a 2 de ellas hace un tiempo. Los cuerpos estaban muy descompuestos, todo había desaparecido, solo quedaban los huesos de la cabeza y el cuello, e incluso les faltaban los ojos. Había una marca en ambas cabezas. Me quedé paralizado en el lugar. Supongo que él me creyó. Después de eso, me llevó a casa y hablamos en el camino, pero ninguno de los dos mencionó lo que había pasado. Supongo que él intentó sacarse eso de la mente al igual que yo. Me dejó en casa, y sus últimas palabras fueron: «Oye, amigo, trata de no caminar solo por el bosque más, porque no sabes qué hay allí». Le agradecí con un asentimiento, y simplemente le dije: «Gracias, señor». Cuando llegué a casa, no dormí el resto de la noche ni la noche siguiente. Y si no hubiera tomado medicamentos para dormir, probablemente me habría quedado despierto la siguiente noche también. De cualquier manera, sufrí pesadillas sobre esa cosa. Ahora solo tengo la imagen de eso rondando en mi cabeza, incapaz de olvidarlo. En 2009, hacía autostop por la costa este y llegué al Bosque Nacional de Allegheny en Pensilvania. Me encontré con una amiga que había conocido en Florida unos meses antes, y ella estaba allí con una amiga. Decidimos acampar juntas, Ana y yo, a lo largo del sendero principal para alejarnos de todos los miles de hippies. El sendero principal va desde un estacionamiento hasta el círculo principal en el corazón del encuentro, y es una caminata de varios kilómetros. Nos aventuramos allí solas, aparte del tráfico en el sendero principal. Estaba anocheciendo y estábamos teniendo una conversación profunda sobre espiritualidad, no sobre cosas hippies, cuando decidimos bajar al círculo principal para conseguir algo de comida. Estábamos de pie, y empecé a apagar el pequeño fuego de ramitas que teníamos cuando Ana dijo: ¿escuchas eso? Me detuve y escuché. Sonaba como si alguien estuviera caminando en el bosque hacia nosotros. En ese momento, algunas personas en el sendero principal se detuvieron y estaban fumando cigarrillos, hablando entre ellos, ajeno a nosotros. Escuchamos los pasos moviéndose rápidamente, pero no pudimos ver nada. Los pasos seguían y no había nada allí.
Mi mente estaba tratando de procesarlo, tratando de averiguar qué era. Podíamos ver claramente las ramitas romperse y las hojas moverse. Lo que sea que fuera se acercó a esas personas en el sendero y parecía reducir su ritmo, como si los estuviera observando. Ellos estaban totalmente inconscientes mientras hablaban en el círculo. Luego, se acercó a Ana y a mí, ralentizó su paso como si nos estuviera observando. No tenía miedo en absoluto. Ana estaba rebuscando en un llavero que tenía millones de cosas cuando finalmente encontró una pequeña linterna y la encendió, diciendo, «Hey». Lo que sea que estuviera a unos metros de nosotros, se lanzó hacia arriba por la colina muy rápido. Si hubiera querido perseguirlo, no habría podido. Fue muy rápido, como si los pasos se convirtieran en ráfagas de una ametralladora. Cuando bajé corriendo por la colina, muy asustado, para mí sonaba como si un niño estuviera caminando rápido, con pasos cortos pero rápidos. Esto realmente sucedió y me negué a hablar al respecto después. Ella estaba muy asustada y tuve que volver sola para recoger el campamento. Vivía en Georgia cuando empecé el 6º grado. En la parada del autobús solíamos ser unos 4 o 5 chicos, pero esa mañana solo estaba Buba, así le llamábamos. El día estaba gris y neblinoso, típico del final del otoño. Al llegar, le saludé y me puse a su lado. Ambos nos quedamos mirando fijamente hacia el muro donde comenzaba el bosque al otro lado de la carretera, sin decir nada. Después de unos minutos, de repente vi cómo un enorme pájaro negro aparecía de la nada. Pensé que era un buitre, pero desde la distancia en la que estábamos, parecía gigantesco. Estaba justo más allá del borde del bosque, a unos 15 o 18 metros, y se quedó flotando en el aire, agitando sus alas un par de veces. Era como ver algo de una caricatura. Luego, simplemente desapareció tras volar detrás de un árbol. Me quedé allí parado durante unos minutos, preguntándome qué demonios acababa de presenciar. ¿Había sido real o lo había imaginado? Entonces, Buba rompió el silencio y preguntó, ¿viste eso o estoy loco? Exploté. ¿Qué demonios fue eso? Mientras intentábamos hablar sobre lo que acababa de pasar, aunque era joven, no era estúpido. Sabía lo grandes que podían ser los pájaros incluso a mi edad. Había visto aves grandes antes, pero la envergadura de este era espeluznante. Intentamos quitarnos importancia, pero ¿qué diablos era eso? Yo era nuevo en Georgia, pero Buba había crecido allí, y podía ver en sus ojos que sabía que eso no estaba bien. Hace aproximadamente un año, estaba afuera con mi familia. Era alrededor de las 8, y el sol se estaba poniendo. Vivíamos en nuestra granja en medio de la nada. El vecino más cercano estaba bastante lejos. Algo en el campo seguía llamando mi atención, pero al principio lo ignoré. Mi hermana también lo vio y seguía mirando hacia los árboles. Estaba empezando a asustarse. Mi mamá dijo que fuéramos a investigar, así que mi hermana y yo comenzamos a caminar hacia el borde del bosque. Gran error. Es difícil para mí describirlo. Fue lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Al principio no lo vi y no entendía por qué mi hermana estaba tan asustada, hasta que estábamos a unos 100 metros de distancia y vi a esa criatura. Era alta, probablemente de 2.5 metros, con forma humanoide y una cabeza alargada sin rostro. Tenía brazos largos y se movía entre los árboles. Nos detuvimos en seco. No podíamos decir qué era. La criatura dio unos pasos más fuera de los árboles y se balanceó hacia mí como una mantis religiosa. Mi hermana y yo corrimos gritando de regreso a la casa, donde mi mamá nos esperaba con la mandíbula caída. Ella también lo vio. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Agarramos los binoculares y observamos a esa aterradora criatura espiándonos desde el borde del bosque. Mi abuela pensó que teníamos mucha imaginación. El sol casi se había ido y estaba oscureciendo mucho.
Cuanto más oscuro se ponía, más se movía de un lado a otro entre los árboles. Era aterrador. Así que entramos para pasar la noche y aseguramos bien todo. No pude dormir esa noche. Escuchaba rasguños en el techo y, en un momento, un golpe muy fuerte desde el granero. Tenía mucho miedo de despertar y descubrir que mis animales habían desaparecido. A la mañana siguiente, mi abuela preguntó si habíamos escuchado el fuerte golpe afuera esa noche. Terminó yendo con mi abuelo en su caminata matutina. No tengo idea de qué era eso y todavía me persigue hasta el día de hoy. En el verano tardío de 2018, el gato de mi esposa, con 15 años de edad, finalmente falleció. Había estado con ella desde que tenía 11 años, y su pérdida fue increíblemente difícil para ambos. Duramos aproximadamente una semana antes de terminar yendo a nuestro refugio local para pasar tiempo con los animales. Cuando llegamos, tenían a varios gatos en una pequeña jaula móvil de juego en exhibición. Casi de inmediato, uno de los gatos comenzó a lanzarse contra las puertas de plexiglás de su jaula cuando nos vio. Nos acercamos y ella estaba desesperada por llegar a nosotros. Cuando el voluntario abrió su puerta, ella saltó a mis brazos. Siendo unos tontos y sintiéndonos extrañamente apegados, la llevamos a casa ese día. La llamamos Nala. Era una gata rescatada, y aparentemente había sido maltratada y mal alimentada por sus dueños anteriores, lo que le había causado serios problemas de salud. Era increíblemente tímida con todo el personal, pero no con nosotros. En casa no tenía miedo en absoluto. Se arrastró fuera de la jaula en la que la llevamos a casa, se acurrucó en la estantería junto a donde nos sentamos y simplemente se instaló allí. Incluso dormía y comía con nosotros sin preocupaciones. Fue lo más extraño que ninguno de los dos había visto. Poco después, comenzamos a notar pequeñas cosas extrañas en la casa. Cosas desaparecían solo para reaparecer más tarde. Cosas que creíamos perdidas durante meses, de repente aparecían en lugares donde no deberían estar. De vez en cuando, veía a Nala pasar junto a mí en la cocina hacia el baño, solo para mirar en la sala de estar y verla todavía en su árbol para gatos. Yo restaba importancia a muchas de estas instancias, pensando que simplemente no estaba prestando suficiente atención. Sin embargo, no fue hasta que mi esposa empezó a confiarme que también estaba notando estas cosas, porque había comenzado a sentirse loca, que empezamos a unir las piezas. Mi esposa trabaja como guardia de seguridad en una fábrica del gobierno, turno de noche los fines de semana. Yo estaba desempleado desde hacía un tiempo y acababa de establecerme aquí en Canadá, después de trasladarme desde Estados Unidos en febrero de 2018. Soy un noctámbulo y prefiero dormir durante la tarde. Mi esposa y yo solíamos chatear por Discord durante su tiempo libre entre patrullas de la fábrica. Hacia finales de otoño, comenzamos a sentirnos incómodos. Sentía que algo me observaba ocasionalmente en la sala de estar de nuestro apartamento, no de manera maliciosa, simplemente observándome. A mi esposa se le abrían puertas que deberían haber sido demasiado pesadas. Cosas desaparecían de su oficina, especialmente los dulces de canela que le encantaban. Yo notaba que había gatos y zorros, usualmente pequeños y bebés, merodeando por nuestro edificio de apartamentos. Cuando me acercaba y trataba de acariciarlos, huían y parecían desvanecerse en el aire. Mi esposa encontraba pequeñas huellas de patas en el barro en su patrulla. Veía cosas moverse en las cámaras que parecían los mismos animales pequeños que yo veía. Lo más extraño era cuando mi esposa veía un gatito en la nieve y, al investigar, se desvanecía en el aire, dejando sin rastro. Nos sentíamos cada vez más locos hasta que, una noche a principios de enero de 2019, mi esposa estaba segura de haber visto un zorro en las cámaras y fue a buscarlo. Encontró pequeñas huellas de patas en la nieve que siguió hasta la parte trasera de la fábrica, donde encontró un pequeño parche de nieve despejado cerca de una esquina que tenía pequeñas plantas verdes que se sentían extrañamente cálidas.
Mientras ella me enviaba mensajes sobre esto, yo estaba en la cocina haciendo tostadas. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sentí que debía salir al balcón de nuestro apartamento. Cuando salí, noté que las cosas habían sido movidas. Teníamos algunas cajas, un viejo árbol para gatos, una bicicleta estática y una lona afuera que habían sido apiladas en un rincón, resguardadas del viento. Mientras las miraba, me di cuenta de que había un pequeño espacio cerca del fondo, que actuaba como un túnel y conducía al interior de la terraza, como una madriguera. Y todo el espacio estaba extrañamente cálido. Estaba descalzo en el balcón de concreto y mis pies no tenían frío. Seguimos hablando de ello mientras comía mis tostadas, y pensé que debería dejar un pequeño trozo de pan de canela y pasas afuera. Lo llevé en un plato, lo dejé cerca del túnel de la madriguera y en ese momento, no sé qué me poseyó para decirlo, pero lo dejé afuera en la noche vacía y abierta. Si hay un kitsune que ha estado jugando aquí con mi esposa en el trabajo, eres bienvenido a quedarte. Te llamaremos Cinnabon, ya que te gusta tanto. Si quieres, siéntete libre de entrar. Es más cálido y hay muchos lugares para esconderte en la habitación. Luego volví adentro. A la mañana siguiente, cuando mi esposa estaba saliendo, los trabajadores de la cafetería en el lugar se quejaban de que había desaparecido una bandeja entera de casi 40 rollos de canela crudos de la nevera y que nadie había estado allí por la noche. La puerta se abrió una vez, pero eso fue todo. Las tostadas que dejé fueron comidas y el plato fue arrastrado hacia el túnel, como si hubiera sido arrastrado. Todo el apartamento se sentía más seguro y vigilado. Era muy extraño. A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a notar que los ojos de Nala cambiaban, que ronroneaba de manera diferente, que algo se sentía diferente. Fue en este punto cuando las pesadillas de mi esposa se convirtieron en menos problema, ya que un zorro solitario aparecía en sus sueños para protegerla y ahuyentar cualquier mal que la aquejara. Se acurrucaba a mi lado cuando me sentía ansioso o molesto y simplemente se quedaba allí mientras la acariciaba hasta que me sentía mejor. Nos sentimos realmente bendecidos de tenerla y nos aseguramos de dejar ofrendas cada vez que podíamos. Las cosas continuaron de esta manera hasta este mes, marzo de 2020, y nos sentimos cada vez más incómodos durante las últimas 2 semanas de febrero, como si algo estuviera mal. Cinnabon había estado extrañamente nervioso, pasando más tiempo en el dormitorio, especialmente cerca de las ventanas y las áreas alrededor de nuestro apartamento. Notamos que más animales muertos aparecían, como zorrillos, conejos y ardillas, dejados en el costado de la carretera, muertos sin sangre o viseras importantes, solo huesos, piel y pelaje. Fue el domingo 8 de marzo cuando las cosas se pusieron aterradoras. Era de madrugada, tal vez entre las 4 y las 5 de la mañana, con esa luz azul opaca que se obtiene de la luna en noches muy claras. De repente, la habitación se iluminó con una luz azulada terriblemente horrible que venía de la ventana. Estábamos acostados leyendo y mi esposa y yo nos sentimos seriamente incómodos y completamente cautivados por esta luz. Ambos nos quedamos en silencio y sentimos como si no debiéramos movernos o hacer ruido. Simplemente nos quedamos allí. La luz no se movió ni parpadeó, ni cambió en intensidad o color o tono. Estaba muerta de silencio, ni un solo sonido. Y luego, después de 15 minutos, escuchamos una especie de murmullo disgustado, y entonces Cinnabon irrumpió en la habitación mientras la luz desaparecía. Ella parecía tensa, con el pelaje erizado. Pasó y seguimos hablando de ello, pero no pensamos mucho más al respecto. Simplemente fue otra instancia extraña en nuestras vidas. Y luego, anoche, el lunes 9 de marzo, estábamos los dos sentados en la habitación, con la ventana abierta y el ventilador encendido, y Cinnabon estaba con nosotros. Era alrededor de las 11 de la noche cuando escuchamos este ruido horrible y rápidamente apagamos el ventilador para escuchar. Sonaba como una mezcla de metal sobre pastillas de freno y el sonido de algo arañando.
Era lo mejor que puedo describirlo. Inmediatamente, Cinnabon parecía tensa y miró hacia la ventana antes de volver a acomodarse y mirar fijamente. El ruido se hizo más fuerte y luego cambió. Ahora sonaba como objetos huecos que resonaban siendo arrastrados por el suelo y golpeando contra cosas, mezclado con el sonido de goma estirada y el viento aullando. Esto continuó durante unos 30 minutos sólidos antes de que ambos sintiéramos que algo se iba y la atmósfera se volviera físicamente más ligera y respiráramos más fácilmente. Cinnabon luego se acostó y se quedó dormida rápidamente, respirando pesadamente y luciendo exhausta. Solo entonces nos dimos cuenta de que no había otro ruido. Estaba mortalmente en silencio, sin pájaros, sin animales correteando, sin coches. Todo el tiempo fue el viento y estos ruidos horribles. No estaba seguro de qué estaba pasando o qué estábamos experimentando, pero era aterrador. Las cosas estuvieron tranquilas durante un día o dos, nada demasiado sospechoso en absoluto, hasta que tuvimos una realización una noche. Lo mencioné antes, pero cuando la gente del turno nocturno estaba cocinando comida los jueves, me di cuenta de que una de las luces de la calle se había apagado. No era algo inaudito. Está una calle más abajo de nosotros y a 2 casas de distancia en general. Esta calle está bastante mal iluminada, así que no es algo inaudito. Pero tenía una idea de qué pasaría con la calle que está arriba de nosotros. Así que salí a nuestro balcón y miré, y seguramente ambas luces de la calle en la calle estaban apagadas. Extraño. La siguiente noche otra se apaga, y luego otra, y otra. Era casi un ritual revisar las luces de la calle alrededor de las 3 de la mañana solo para ver. Y finalmente, el lunes pasado, todas y cada una estaban oscuras. Mientras volvíamos de hacer compras ese día, vemos una ambulancia llegar a nuestra calle. Vivimos frente a un apartamento asistido para personas mayores, y esto sucede mucho, excepto que las luces esta vez están encendidas. No hay sirena. La ambulancia se estaciona al final de la calle frente a uno de los apartamentos de ancianos, y luego entran con una camilla. Hasta entonces, toda la actividad importante había cesado. No había luces por la noche, no había ruidos extraños, nada en absoluto. Además de los cadáveres de animales de nuestros amigos, también habían mencionado. La noche del martes fue tranquila. El miércoles también fue tranquilo, pero el aire se sentía pesado, y esta noche ya es un desastre. Hace unos 20 minutos, escuché el ruido más extraño resonando en todo el apartamento desde afuera, y estoy luchando por describirlo correctamente. Era como el sonido de pezuñas, pero en lugar de ser grave y resonante, era agudo y más alto. Era como 3 conjuntos de cosas haciendo ruidos en rápida sucesión, seguramente fuera de ritmo entre sí, lo que lo hacía sonar como golpes. Duró unos 30 segundos antes de cesar. Desperté a mi esposa, que no lo escuchó, pero afortunadamente, nuestro compañero de habitación estaba en casa en ese momento, y lo escuchó, aunque asumió que era un efecto extraño en la música que estaba escuchando. Cinnabon también estaba en la habitación y se veía muy tensa y nerviosa mientras sucedía, pero pareció dejarlo pasar y relajarse de nuevo. No sé qué hacer con todo esto. Ni siquiera sé qué estoy buscando. Solo necesito sacarlo de mi pecho. Todas estas cosas extrañas que están sucediendo.